Todavía nos quedan unos cuantos minutos, pero muchos temas, así que vamos a rápidamente dar carpetazo a la cuestión geopolítica mundial internacional venezolana, groenlandesa e iraní. Es que está muy interesante, necesitaríamos, como dice José María Esteban, más programa. Pero sí que es que están también los contertulios con ganas de reflexionar sobre estas cuestiones. Pío, Ángel, Pedro, os dejaba antes con la palabra en la boca sobre esta nueva crisis, en este caso al ladito de Europa. Solamente un minuto. Yo creo que esto nos demuestra que en este mundo que se está poniendo hemos perdido mucho tiempo los europeos en no adoptar una política de defensa común, europea, no bajo el paraguas de la OTAN, europea. Y igual ya no estamos a tiempo, pero creo que que necesitamos, sí que necesitamos mayor inversión en defensa, pero dentro del paraguas europeo, no dentro del paraguas de la OTAN. Porque lo que está claro es que si nos quedamos simplemente blandiendo nuestros derechos y el derecho internacional, nos pueden arrollar perfectamente. Aprobando normativas. ¿No? Perfectamente. Ángel. Pues sí, yo sobre todo Pío, que es un gran defensor de Europa, sí, es un gran defensor de Europa. Lo soy. Y estoy de acuerdo contigo en apreciar que el máximo punto de la civilización en este mundo lo alcanza Europa. Creo que ahora mismo está en absoluto declive y creo que Europa se ha suicidado. O sea, Europa no existe, Europa no está, no tiene fuerza, no tiene presencia. No puedo estar más en desacuerdo no tiene capacidad. No puedo estar más frente a Estados Unidos, frente a las grandes potencias. Creo que Europa no tiene capacidad de respuesta. Europa, el problema que tiene es que no está lo suficientemente unida, pero que capacidad de respuesta sí. Militar en este momento no. Comercial sí. Comercial sí. Comercial sí, y no solamente comercial, que la mayoría de las guerras se ganan con el comercio. O sea, no nos debemos olvidar eso. Que aparte de comercial, diplomáticamente tiene mucha influencia y está en una situación pues que está en un intermedio, ¿no? Entonces, eso es una situación de ventaja. Ese debate está sobre la mesa, es verdad. Pedro, querías apuntar algo desde hace un rato. Sí, es que estamos mencionando que es lo mismo todo, por desgracia, ¿no? Groenlandia es Europa, Europa es Groenlandia, eso está claro. Europa, que Ángel dice que no tiene nada de nada, que estamos en un fracaso y demás, ¿qué sería de España sin Europa? ¿Qué sería de España sin Europa? Europa es la tercera potencia económica del mundo, la tercera potencia económica del mundo. Indudablemente no es una potencia guerrera, eso estamos de acuerdo, pero es la tercera potencia económica del mundo y probablemente la primera potencia cultural del mundo. Casi seguro. En eso que sea la primera potencia cultural. Estamos de acuerdo. Luego sí tenemos, pero voy a volver otra vez a Pericles, a leeros lo de antes, para criticar a lo que están haciendo los mandatarios que rigen en este momento Europa. Que creo que el problema está ahí. Vuelvo a decir lo de antes. La felicidad consiste en la libertad y la libertad en el coraje. ¿Cuál es el problema? O uno de los problemas, porque problemas hay miles. Los mandatarios o dignatarios que dirigen Europa en este momento no tienen coraje. Sí. A Trump, indudablemente, nosotros no podemos mandar un portaaviones, pero sí le puedes hacer frente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que es un señor, con todos los que tenga detrás, pero la imagen es él. Es un señor que dice una cosa y cuando alguien se pone de frente, es una palabra muy fea, pero recula. Sí. Esa es la verdad. Y Europa, de una forma o de otra, yo creo que sí. Lo que nos falta es coraje y hay que plantarse, como le oí hace unos días a Borrell. De una vez por todas hay que decirle a este señor, esto no es así y estamos dispuestos a pagar sacrificios, que probablemente tengamos que pagar sacrificios. En forma de aranceles, en forma de todo. De la forma en que sea. Tenemos que asumir esos sacrificios y la ciudadanía tenemos que asumir esos sacrificios. Y Pedro, entonces, al pequeño bodeguero de nuestra comunidad al que le van a multiplicar los aranceles en ese escenario hipotético... Igual vende más a China. Igual empieza el comercio en otro lado. Vamos a ver, es que aquí entramos ya en una geopolítica de la cañonera, del comercio, de todo que es en el mundo que estamos. Claro. Eso es dificilísimo. Es que si yo supiese cómo hacer eso... Porque igual ese bodeguero te decía, si yo no me quiero arruinar, que entren en Groenlandia. Y yo entiendo que un bodeguero... Pero igual si la alternativa es que el comercio igual lo cambia hacia China, que es lo que se está planteando Europa...
pues igual es otra historia, porque entonces es una forma de parar a Estados Unidos, porque yo le estoy diciendo a Estados Unidos, oye, mira, majo, que tú eres algo porque Europa te está apoyando, pero que igual me voy para otro sitio, o igual me cambio como haces tú, un día para uno y otro día para otro. Eso hace falta coraje, que es lo que dice. Eso hace falta coraje a los mandatarios, pero no capacidad. Europa sí tiene capacidad. De cualquier manera, cuando yo he hablado de Europa... ha dicho que se está suicidando. No, pero nadie, al final, has comentado, sí, militarmente no, vale, culturalmente sí, ahí estoy de acuerdo, pero cuando me hablas de que los dirigentes de Europa no tienen coraje... Cultural y económica. Sí, bueno... La tercera potencia del mundo, todas económica. Las guerras son económicas, sí, que perfecto. no nos debemos olvidar. Pero tenemos poca voz en lo que es la geopolítica global. Lo estoy diciendo. Pero, claro, pues que me estás dando la razón. Pero tenemos poca voz porque tenemos unos dirigentes totalmente de acuerdo. Que están... Es que mira... Que no tienen si coraje. Se lo dijo no tienen coraje. Se lo dijo Trump a la Si lo estoy diciendo otra vez, os estoy leyendo esta máxima de Pericles porque a mí... Desde que tenía 25 años, que creo que leía Pericles, me deja siempre alucinado, ¿no? Y es que hay que tener coraje para las cosas, pues porque si no tienes coraje, al final lo vas a pagar mucho más caro. Cuando estos bodegueros tienen problemas, y yo entiendo un bodeguero que me diga, oiga, es que yo de momento me salvo, como ser humano lo entiendo, hay otra frase, pero como sociedad Pedro, nos lleva al fracaso. El que tolera primero la humillación para no tener la guerra, tiene la guerra y la humillación. Primero tiene la humillación y luego la guerra. Tío, eso está claro. Terminamos ya con el mapamundi. A ver, pon sosiego. Es complejo lo que estamos hoy dialogando aquí. Claro, pero es verdad, y es complejo, y Europa es cierto que está lastrada por el sistema tan complejísimo de toma de decisiones. También es cierto que cuando se engrasa ese sistema, luego resulta una maquinaria mucho más potente de la que muchas veces nos damos cuenta. Sí. Pero efectivamente yo también creo, y comparto las palabras que tú has dicho de Borrell, que hay que por lo menos sacar músculo y decir, oiga, estamos aquí y esto puede ponerse mal también para usted. Claro. Pero hace falta coraje. Eso es. Sí, hace falta coraje. Bueno, y cultura. Vamos con otra cuestión. Ya dejamos, no nos va a dar tiempo a hablar de Irán porque tenemos otros argumentos sobre el guión. Bueno, no os quiero ni hablar de Julio Iglesias, que es el personaje que está también hoy en portada, con toda la seriedad que tiene también un asunto como es el de las agresiones sexuales y el de la violencia sobre la mujer. Pero sí que queremos reflexionar, María Ángeles, en torno a la situación económica de nuestro país, porque es verdad, hay crecimiento, el empleo va muy bien, la bolsa está en máximos, pero... Y pues ahí creo está, que hay un gran pero. Hay unos cuantos problemas que además dependen de los políticos que no están interviniendo en absoluto para nada. Sí que es cierto que hay una diferencia entre lo que sube el nivel de vida y los salarios. Bien, bueno, pero eso me parece peccata minuta para todo el contexto. Es decir, la vivienda, elemento esencial que está agravando la mayoría de las economías domésticas. ¿Qué se está haciendo? Nada. Discutir que si eres más guapo, más feo, más tonto, más listo, a la hora de la verdad, nada de nada. Un problema que no lo abordan, que no se aborda políticamente, porque ahí sí que hay que abordarlo políticamente y probablemente con mucha unión, porque afecta a los ayuntamientos, afecta a las comunidades y afecta al Estado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que si un partido determina una línea, tendrán que ir todos en esa línea, digo yo. Y si además entiendo que ahí sí que tendría que haber un pacto de Estado, que sería una forma de que ese dinero al final llegar a las familias. Que no olvidemos que el consumo va en base a las familias, o sea que si paralizamos el consumo tampoco es bueno el que todo que esa rueda se detenga. Se detenga. Es muy curioso, ¿no? Esa contradicción entre los grandes datos, las grandes cifras y lo que luego nos cuentan entidades sociales como hace unos días Cáritas presentando el informe de pobreza y exclusión social en nuestra comunidad. 50.000 personas dijeron, vamos a rescatar ese testimonio impactante, de verdad. Unas 50.000 personas viven en exclusión en La Rioja, 27.000 en exclusión severa. Bueno, son cifras para, como decía antes, hacernos pensar. Aquí me dice un dato, si todas las personas en exclusión en La Rioja se cogieran de la mano, formarían una cadena de unos 30 kilómetros. Podríamos ir de la mano desde aquí hasta Nájera. Lo que describe es un modelo social agotado, falla un sistema que sea capaz de integrar a todos y de hacer que nadie quede fuera.
que nadie quede en exclusión. El estancamiento en los salarios y el precio de la vivienda y la precariedad laboral hacen emerger una realidad relativamente nueva. Trabajar ya no garantiza la plena inclusión social. Hay una idea que anda dando vueltas por ahí de que a la gente en situación de pobreza y de exclusión social le gusta estar en esa situación, disfrutan y viven cómodamente esperando que les lleguen las paguitas de no sé dónde, ¿no? Eso experiencialmente sabemos que no es cierto, porque además estadísticamente hemos comprobado que no es así. Una realidad, Pedro, más allá de los Excel, de las cifras, de las presentaciones, de los grandes números y del beneficio de tantas grandes empresas, que eso sigue sorprendiendo. Vemos luego los balances empresariales y millones y la calle vive otra cosa. Hay tantas cosas en el mundo complicadas últimamente que... Sí, España se dice que está creciendo en una manera bastante directa gracias a la emigración, ¿no? Además, fíjate, perdona, ahora que antes que hablamos de Europa, se pone como ejemplo el crecimiento español en la Unión Europea. Lo pone el Banco Mundial. Eso es. Lo pone el Banco Mundial como crecimiento y como modelo, casi. Sí, como bien hacer económico, que es la expresión que usan. Yo no lo comprendo, no lo entiendo. En casa tengo 2 economistas y todo el día me están diciendo que eso no es así, que es todo lo contrario, con lo que estoy en un mar de dudas, ¿no? Efectivamente, ves este informe y se te cae el alma, ¿no? Si en La Rioja hay 50.000 personas viviendo muy mal y 26 o 25.000 en exclusión prácticamente total, severa, algo estamos haciendo mal. Después habría que analizar todo esto, cuáles son las consecuencias y si realmente en el sistema es que el sistema no funciona o es que el sistema en el que estamos viviendo desde hace mucho tiempo, el sistema capitalista, es que se ha agotado. Y a lo mejor es que no hay solución. Si no cambiamos, pero no sé cómo, ni a qué, ni a dónde, ni de qué manera, si no cambiamos esto que llamamos sistema capitalista, en el que, dicho sea de paso, es lo mejor que he visto para las sociedades en las que he vivido. En las que no he vivido y en las que no voy a vivir no lo puedo, pero en la que he vivido es el mejor sistema que yo hasta ahora he podido analizar. Dicho eso, creo que hay un mar de fondo y me parece que es que no estamos entrando en él. Creo que aquí algo pasa. Nos pasa, por ejemplo, el gobierno español, claro, 21 millones trabajando, tenemos unos ingresos enormes porque cobramos, pero claro, esto es una pirámide. Y esa pirámide, cuando suba arriba y toda esa gente empiece a bajar y a no cotizar a la seguridad social, ¿qué va a pasar, no? ¿Quién va a pagar las jubilaciones de todas esas personas después? Y ahí entramos en lo de la emigración. ¿Emigrantes? Sí. ¿Cómo vienen o cómo tienen que venir? Eso es lo que tenemos que analizar. Y luego creo que tenemos una migración, por desgracia, que no está muy cualificada. Claro. Y eso sí que hace daño. ¿Tienen derecho a venir a España? Sí. ¿Tienen derecho a un mundo mejor? Sí. Pero creo que todo eso se debiera regular. El problema está que no lo quiere regular ni el Partido Socialista que está en el poder, ni el segundo partido, bueno, el partido más importante que hay en España hoy, que es el Partido Popular. No les interesa políticamente a ninguno de los dos. Y carto para que... Muy interesante, Ángel. Bien, me quedo con el sistema no funciona, me quedo con tus apreciaciones, me quedo incluso con esto que has dicho, que no has visto un sistema mejor que el capitalista dentro de Yo de luego no lo conozco. Del funcionamiento. Algo está pasando, claro que está pasando. Cuando dice María Ángeles que no se está haciendo nada en vivienda, yo creo que sí se está haciendo. Porque sí se está haciendo en el sentido de que estamos llegando donde hay quien quiere llegar. Es decir, a la escasez de oferta, a una intervención absoluta en el tema del control de los precios, de los alquileres, desde que hace 7 años el tema de la vivienda, los alquileres, la compra, la construcción, todo eso ha desaparecido. Igual es que interesa es que no haya oferta. Igual interesa que no haya propietarios, que la gente dependa de que alguien le facilite las cosas, es decir, mira hacia el Estado. El mercado al final se regula. ¿Por qué están subiendo los precios? Porque no hay oferta, es que no hay. Y eso afecta directamente a las economías domésticas. La economía doméstica, la gente, el ciudadano, esa es la realidad. A mí los datos macroeconómicos
me pueden interesar para saber que un país tiene cierta riqueza. Pero tú bajas a la calle y la gente, hay una cosa que es evidente, y esto no es por casualidad y por espontaneidad. Cada vez somos más pobres. Cada vez vivimos peor. Cada vez hay menos capacidad de adquisición. No es peccata minuta que los precios suban a la inflación. Tenemos contratos de trabajo que son absolutamente precarios. Tenemos una situación en la calle que es lamentable. ¿Por qué ha sucedido esto? Simplemente por cómo se hacen las cosas. El sistema no funciona. ¿Pero desde cuándo? No, pues, hombre, en los últimos años... No. Ese es el grave error que tenemos. Ya estamos. No es en los últimos. Es que es en los anteriores y en estos. Pedro, me da igual cogerte un horizonte temporal. Yo te digo que como en el 90 no vivimos. O sea, en los últimos años, en los últimos procesos, todo lo que está sucediendo está afectando. O sea, yo dije aquí una vez una frase que me la recordaron luego por la calle y la vuelvo a decir, es: mis hijos no van a vivir como he vivido yo, y yo no voy a volver a vivir como he vivido. Pero eso no es un... Yo te dije antes que es el sistema en el que vivimos, pero si entramos en la dinámica de que el que más está deteriorando esto son los últimos 1, 2, 3, 4, 5 años o 10 años, creo que eso es un error. Empezando por tú estás diciendo de la vivienda. Vamos a ver. Mira. Si hablamos de España, que esto ocurre en otras partes, pero si hablamos de España, el problema de la vivienda está transferido prácticamente en el 90% a las comunidades y después a los ayuntamientos. Vamos a empezar por ahí. Este país lleva 2 años o 3 años mínimo regido por un sistema político distinto en las autonomías al que tiene el gobierno. ¿Han hecho algo? No, absolutamente no. ¿Ha hecho algo el gobierno? Absolutamente nada. No. Luego, es que lo que no podemos aquí plantear el sistema de la vivienda es como un tema ideológico. No tiene nada que ver. No es problema del PSOE, no es problema del PP, y es problema de los dos. Es problema de los dos. Yo creo que hemos dejado hablar. No, yo sí que creo que hay algo ideológico en una batalla, por ejemplo, entre quienes defienden que es un problema de escasez y hay que aumentar mucho la oferta, y quienes defienden que hay que controlar el precio de la vivienda y el precio del alquiler. Ahí hay una batalla ideológica importante. Perdona un segundo. En un sistema como el que estamos, o cambiamos el sistema o el mercado tiene que ser libre. Claro. Tiene que ser libre. Bueno, yo lo que sí que quiero decir es que de toda esta que hemos... A mí una cosa, porque el problema de la vivienda, uno de los problemas, es que ahora tú puedes anunciar que vas a hacer como las viviendas de Ramblasque o las viviendas ahora de Vaya. Pero bueno, algún día hablaremos de eso bien, Pero en cualquier caso, eso es a muchos años vista, o a bastantes años vista. No sirve para drenar ahora... ¿Y todas las viviendas que hay que no están en el mercado? Prestamos muy poca atención que la gente no puede acceder a la vivienda porque el precio de la vivienda está muy caro. Y nos fijamos en la vivienda, no nos fijamos en que la gente cobra unos salarios muy bajos. Claro. Y es la otra parte. Hemos ido subiendo el salario mínimo, y yo he estado a favor de las subidas del salario mínimo, pero el problema es que el salario mediano, es decir, el que cobra la mayor parte, está muy cerca ya del salario mínimo. Claro. Ese es el verdadero problema. Y ese es el verdadero nudo que o no saben cómo desanudar o... Yo creo que es más problema la vivienda e incluso la alimentación. Pero la vivienda... yo no creo que sea una cuestión del sistema. Pero también es una cuestión social. Es decir, me explico. Alguna vez he puesto este caso personal, que no quiero... A mí me ha costado 3 años vender una vivienda en buenas condiciones y muy bien de precio en Fuenmayor, porque la gente no quiere ir a Fuenmayor, quiere ir a Logroño y a Cascajos, o a Logroño y al Espolón. No, ahí al Espolón ya casi menos. Yo creo que a Cascajos, ¿cómo se llama el sector? Fardachón, La Cava, quiere vivir ahí. No quiere vivir en Fuenmayor, aunque esté a 10 kilómetros. Eso es una tendencia social, y además es irrebatible. Irrebatible porque los números lo dicen y porque hablas con la gente, ¿no? La gente es libre de elegir. Y la gente elige. Estamos en un mercado libre, ¿no? Claro, y donde elige es donde más hay construido y más. Yo creo que las ciudades deben volver a construir hacia arriba, porque me parece que si construimos hacia lo ancho hacia arriba con espacios, Hacia arriba con espacios. Como quieras, pero hacia arriba. No. Si no dejas espacios es un fracaso. Sí, como fracaso. Y ahí hay otro debate. Pero... Cada volumen que sube para arriba, volumen a lo ancho de terreno. Vale, pero sin pasarnos, porque entonces se convertiría... Pero no cada uno es una casa con su jardín. Eso es. Claro. Y sin pasarnos, porque entonces se convertiría en algo además absolutamente antiecológico, modelo Estados Unidos, en el que todo el mundo tiene que coger el coche para ir al centro de la ciudad, que está a 30 kilómetros. Pero yo os aseguro que la vivienda, y algo sé de eso, no tiene un precio porque construyas hacia arriba
o porque construyas en horizontal, ¿eh? No tiene un precio, pero no es lo mismo en espacio construir 30 viviendas para 30 familias que construir en un bloque 30 viviendas para 30 familias. Has hablado de Ramblas, 20 segundos, ¿no? Venga. El valor del estaba Ángel ya con el valor del suelo de Ramblasque era X, para construir 300 casas. El valor del precio de Ramblasque para construir 3.000 es X multiplicado por 30 como mínimo. El valor del terreno no se ha pagado y sin embargo se van a construir esas casas. Luego eso sí es político, no dejes construir 3.000 porque el terreno se pagó a un precio que era para construir 30, no 3.000. Luego hay, ¿qué es lo que hay? Egoísmo y decisiones políticas. Y lo que decías antes, decías, bueno, es que los sueldos no suben y demás. Si no pueden subir los sueldos, habrá que empezar a plantearse si en este sistema los empresarios que tienen esas empresas y que pueden pagar esos sueldos están realmente preparados para llevar a esas empresas que llevan. Y a lo mejor empecemos a pensar que alguno, por supuesto, Dios me libre de los empresarios, que al revés, son imprescindibles en la sociedad del sistema que vivimos. Pero algunos empresarios, a lo mejor lo que les falta es formación a ellos para llevar a esas empresas. Y si no es el sistema. El sistema no les permite a esos empresarios que su empresa sea productiva si pagan más sueldo. Luego ahí estamos entrando en algo muy grave. Hemos hablado de muchas cosas. Bueno, claro. Es político en la vivienda que el 30% del costo de una vivienda son impuestos, por ejemplo, sí. Es político. Es político en una vivienda la seguridad jurídica si tú tienes la vivienda y te la ocupan. Hay muchas cuestiones que afectan. La seguridad jurídica en la vivienda es una de las cosas que ha afectado. Los sueldos son bajos. Y yo lo reconozco, son bajos, pero cuando hablamos ahora de que el empresario igual no es capaz de ser efectivo para pagar más sueldos, pues le quitamos su empresa, se la expropiamos y se la damos a un buen gestor. O sea, cada uno tiene sus empresas. Y hay una cosa, cuando tú pagas un sueldo, mira a ver qué márgenes tienen. Porque hay gente que sobrevive para pagar las nóminas. Sí. Hay gente que sobrevive para pagar las nóminas. Te lo estoy diciendo. Entonces, a mí no me lo digas, te lo estoy diciendo. Pero es como funcionan, es el sistema. Por lo menos... Pues me das la razón. Este sistema tiene fallos, tiene fallos de estructura. El sistema no funciona. Tiene fallos de base, de estructura. Yo creo que no es lo mismo una empresa multinacional que tiene una capacidad de competir en el mercado X muy grande que una empresa familiar. Y ahí es donde viene realmente el problema. Ahora bien, si nosotros... O sea, el sistema. No es el sistema, entonces, no es el sistema, no es el sistema, porque el sistema es el sistema capitalista. Y me estás diciendo, ¿cuál es otro sistema? El sistema comunista. No, yo no lo quiero ni loco, yo no he dicho nada de eso, Dios me libre. Pero es otro sistema. Pero de eso no hablamos aquí no hablamos de eso. Es la gestión que se haga de las cosas y se pueden cambiar las cosas en este sistema. Es decir, una empresa que tiene X de beneficios, o sea, millonadas que encima las hacen públicas, pues igual tiene que repartir más, llamaremos dividendos, llamaremos mejoras o tal, porque esa capacidad de competir la tiene. Y de esa manera podemos proteger a otras empresas que no tienen esa capacidad. Yo creo que estamos mezclando en la conversación unas cosas con otras. Estamos en el mismo sistema. El mismo sistema, pero estamos gestionando de otra manera. Y lo que hay que hacer es gestionar de otra manera. En cuanto a la vivienda, que dices, están ideologizando, pero lo están ideologizando porque quieren, porque así tienen una diferencia entre los partidos. Pero eso no es cierto. Sí. En la realidad eso no es cierto, porque se sabe perfectamente qué parte funciona y qué parte no funciona. Y lo saben todos. Por lo tanto, si yo estoy planteando una cosa que sé que no va a funcionar, es que lo estoy haciendo porque no quiero que funcione. Que igual llevas tú ahí razón, no lo sé. Pero realmente en eso estamos en la gestión en la que se está haciendo. Tenemos que ir terminando, y Pío, yo creo que eso que decías de los salarios es clave en esta circunstancia. Insiste mucho en ello nuestro compañero Toño del Río, que también tiene ganas de volver en los salarios, en que estamos como hace 20 años. Y tenemos un problema, hablábamos de los empresarios, evidentemente no todos los empresarios son iguales, y quizá el problema de nuestra sociedad, y eso no sería derivado del sistema porque es muy propio nuestro, que no pasa en otros países, es la abundancia de empresas minúsculas que tenemos y la poca abundancia de empresas dignas de tal nombre, es decir, con un cierto empaque. Tenemos que irnos y vamos a hacerlo con... Sí, ya se ha acabado casi el programa, pero con una de las noticias del día de hoy, porque no sé si lo saben los espectadores o los contertulios, Pío, igual tú sí que estabas por la redacción, lo de Haro.
lo de Haro, ¿has visto Sí. algo? Hemos Sí. descubierto que hay unos chavales del Instituto de Haro que al parecer habrían editado unas imágenes de otras compañeras menores de edad con inteligencia artificial. No sé qué rápida y última consideración nos ofrece este asunto. A ver, yo este asunto, como otros, es que el mundo digital en el que estamos entrando, a mí me provoca a veces pavor. Intento que no me lo provoque, porque me considero, claro, un hombre ya de otros tiempos. Sí. Eso es así. Entonces, claro, lo difícil que es, o sea, lo que sí que pienso, y aunque esto es la típica respuesta manida, es que a estos chavales, a los chavales de los institutos y tal, en lugar de también darles tantas materias y tal, igual hay que enseñarles cuáles son los límites, a qué se exponen, a qué se exponen incluso penalmente, y poner las cosas muy claras. Y que las plataformas no permitan esto, ¿verdad? María Ángeles, alguna vez lo habéis dicho desde el ámbito del derecho. Si se puede hacer, alguien, como dice Pío, sin reflexiones morales ni madurez. Incluso con el ámbito de la gamberrada, es decir... No, es que, a ver, tiene que haber límites legales, que muchos informáticos, sobre todo en Estados Unidos, dicen que en Europa se limita mucho, pero es que tiene que haber límites, porque es que si no, esto es una locura, y depende de la edad que tengan, que no sé la edad que tienen, pues son inimputables, o sea... Estoy de acuerdo con lo que dice Pío al 100%. En la sociedad, y en tronco muy rápido, con lo que estábamos hablando en todo el asunto de hoy, de Trump, del otro, de Putin y de toda esta gentuza. Hay que demostrar que hay límites. Y cuando pasas esos límites, la vas a pagar. Y la vas a pagar caro. Y si no, no vamos a ninguna parte. Y esos críos que la han hecho, no menos paños blandos de que tal y que igual, sino que la paguen. Pero que la paguen bien pagada. ¿Cómo? Eso ya no lo sé. Hablamos mucho Servicios sociales, limpiar letrinas, ir a cuidar a ancianos. O sea, hay miles de cosas. Pero lo dejamos siempre en el aire y al final no hacemos nada. Si usted la hace, la va a pagar. Yo creo que este asunto merece una profunda reflexión. Estos son los síntomas que aparecen. Creo que las generaciones que vienen de los 16 para atrás, les hemos hecho un flaco favor con todo esto, que depende de ellos y de la educación, pero yo ya me he rendido. Creo que son las plataformas, creo que son los límites, creo que son estos países que están tomando decisiones de apartar el tema de las redes y de los móviles, porque se los han comido. O sea, los chavales ahora le preguntan a una inteligencia artificial que qué tienen que hacer en un caso, y nos podemos encontrar tragedias. O sea, tenemos un problema de fondo absolutamente profundo, creando adicciones, creando gente con incapacidad de conectar, con incapacidad de pensar, con incapacidad de sentir, con incapacidad de contarle a alguien lo que siente. De empatizar con esa compañera a la que está... Es un problema, pero es un problema inmenso que tendríamos que actuar en él, porque está generando este tipo de cosas, y creo que todo el mundo tiene que ser consciente. Coraje para actuar y prohibir. Totalmente. En este caso prohibir. Sí, coraje para actuar y prohibir. Gracias a todos, María Ángeles, Ángel, Pío, Pedro, Pericles, gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí. Me gustaría. Qué interesante este ratito de televisión, que bueno, esta conversación esperemos que a ustedes también les haya entretenido y haya servido para arrojar alguna idea luminosa, brillante, dentro de todo este tiempo de tinieblas que nos toca vivir. Os agradecemos mucho este ratito. Después de la publicidad, entrevista, como decíamos, con venezolanos aquí en La Rioja. Hasta ahora.